En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, it's only seed. It's the heart afraid of breaking that never learns to dance. It's the dream afraid of waking. Muy buenos días, hoy 25 de septiembre del año 2020, bienvenidos todos, aquí se habla libertad, oyendo esa maravillosa canción The Rose, interpretada por Bette Midler, compuesta por Amanda McBrown en 1979, Grammy a la mejor canción del año, partícipe y concursante del Oscar a la mejor canción de la película, Golden Globe para la compositora, en fin, una canción maravillosa que tiene una letra bellísima. Al final dice: cuando la noche ha sido demasiado solitaria y el camino ha sido demasiado largo y crees que el amor es solo para los afortunados y los más fuertes, solo recuerda que en el invierno, muy debajo de las nieves amargas, se encuentra la semilla que con el amor del sol en la primavera se convierte en rosa. La canción preferida, una de las preferidas canciones de Hugo Bravo que queremos compartir con ustedes porque hoy es viernes, día de San Cleofás de Emaús, aquel que aparece en el Evangelio en el camino de Emaús, que le ardió el corazón cuando un caminante que no conoció al principio camina con ellos y él empiezan a compartir, bueno, las vicisitudes y el dolor que tenían por Jesús, que había sido muerto y crucificado, y que, bueno, van descubriendo en el compartir del pan la imagen maravillosa y esplendorosa de un Jesús resucitado. La frase del día: algún día será verdad. El progreso penetrará en la llanura y la barbarie retrocederá vencida. De doña Bárbara en su Rómulo Gallegos. Hoy vamos a hablar sobre eso. Gracias a todos los que se conectan por todas las redes de rcr750.com, por @rcr750, por el canal de YouTube. Gracias a los esfuerzos maravillosos y memorables de Jaime Nestares en la dirección general de la estación y de su equipo, Willy Pia. En la gerencia de producción, nuestra maravillosa Carla Sons, hoy tempranito estaba ya produciendo el programa. José Gregorio González en los controles, Arenis Barreto, que nos va a leer las noticias con esa voz sexy que enamora, a pesar de estar leyendo noticias así que a veces no son muy buenas, y Jackson y Marilia, mis compañeros del alma, que están allá haciendo noticias, preparando su programa Dosis Alternativa y manejando junto con todo el equipo, con todo el resto de RCR, la vigencia de nuestra opción para que usted no se sienta censurado a pesar de la censura. Quiero, antes que nada, leer rápidamente el editorial de hoy. El editorial se titula Soluciones leguleyas. Y me refiero que hay un error gravitando sobre los venezolanos: el creer que una crisis política se resuelve con un planteamiento jurídico.
Eso lo vemos cuando algunos piden elecciones sin condiciones de marco, cuando otros piden una consulta con efectos taumatúrgicos. Pero los peores son los que andan curucuteando el baúl de los argumentos leguleyos para darle sentido a que la Asamblea Nacional se quede para siempre. Unos apuestan al criterio de la continuidad administrativa, en este caso autorreferencial y unanista, de ellos para ellos, y otros compiten en una insana imaginación leguleya para decir que el estatuto, ese estatuto que han violado hasta la náusea, les permite extender su vigencia hasta el cese de la usurpación. Ahora sí están pendientes del cese de la usurpación. A mí me parece que ambos criterios son argumentos interesados y que van contra el sentido común, porque quieren extender el mandato a una asamblea devastada por la incapacidad, la corrupción y la lenidad. La asamblea del G4 y sus negocios, la asamblea de las agendas írritas, la asamblea del tiempo perdido, esta asamblea descuartizada entre el colaboracionismo y la prepotencia. Bueno, lo cierto es que en eso anda la imaginación jurídica, en iniciativas subóptimas que quieren legitimar a los carceleros y engrasar los candados de nuestra servidumbre. ¿Acaso no ven lo que están haciendo? Bueno, yo por lo pronto me adelanto a repudiar esas iniciativas y presentar ante ellas mi asco absoluto, porque aquí lo que se requiere es de un juego nuevo, de una forma de hacer la política absolutamente diferente. Cerramos nuestro editorial y le damos la bienvenida al contertulio de todos los viernes, Hugo Bravo. Pero más bienvenida le damos a nuestra invitada muy especial, Mariana Escolaro. Bueno, Mariana, Hugo, te la presento. Abogada cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello, egresada en el 2018, con un máster en Leyes y Derechos Humanos de la Northwestern University en Chicago, preocupada, por supuesto, por el acontecer del país. Su Twitter, Escolaro Mariana, y la pregunta que le hacemos a Mariana Escolaro es la siguiente. ¿Qué hacemos con los servicios de salud, Mariana? Jóvenes, los viernes, los jóvenes de un Estado de Derecho, opinando y demostrando que esto no está perdido porque los jóvenes piensan, actúan y se comprometen. Hola, Víctor, muchísimas gracias por esa introducción. Hola, Hugo, un placer compartir este espacio con ustedes dos. Y bueno, vaya pregunta, ¿no? El qué hacemos con la salud. Y así como mis compañeros han hablado en otros espacios de estos viernes sobre educación, sobre otros temas importantes, la salud, sobre todo en épocas de pandemia, se hace mucho más relevante, ¿no? Y básicamente el planteamiento que vengo a hacer acá es considerar nuevas ideas, pensar fuera de la caja. Y es que todo el mundo pues tiene esta preocupación, o a todos nos gustaría pues tener atención médica de calidad, al menor costo posible, accesible para todos los grupos. Pero la verdad es que hay ideas muy importantes. El presupuesto de los gobiernos es limitado y la ayuda que puedan ofrecer donantes internacionales a través de ayuda humanitaria también es limitado, es finita. Y tampoco pudiera considerarse como una solución a largo plazo, porque se ha demostrado que esa justamente ayuda humanitaria considerado como solución permanente, lo que hace daño o hace aún más daño es a las economías de los países y no soluciona el problema de fondo. Entonces, aquí planteo que el sector privado es indispensable para lograr ese ideal de cobertura universal de salud que se habla mucho, para obtener una cobertura decente y sobre todo de calidad. El tema es que el potencial del sector privado no se ha explotado a su máxima expresión. Y me refiero a esto porque hasta ahora se ha manejado este tema de ayuda filantrópica sin fin de lucro, de manera de subsidio quizá de bienes o de servicios, o en términos de concesión, alguna entidad pública pues entonces subcontrata a una entidad privada reconociendo su eficiencia para que preste esos servicios, pero realmente eso no es suficiente para lograr el objetivo. Y el Foro Económico Mundial recientemente ha tratado el tema y dicho que es insuficiente, que la brecha es tan grande que utilizar o seguir utilizando esa iniciativa privada de esa forma limitada no va a ser suficiente para lograr estos objetivos.
Y la alternativa que les presento acá en este espacio es considerar estas iniciativas de bajo costo, iniciativas low cost, pero con fines de lucro, que se han ensayado en países incluso del África subsahariana y que han dado resultados bastante prometedores y que realmente responden a la necesidad de innovación en el sistema de salud también. Así como en todos los sectores, el sistema de salud también está en innovación y justamente esta alternativa low cost con fin de lucro viene entonces a responder esa falta de eficiencia, esa falta de calidad de lo que ofrece el sistema público y vemos que puede ser una opción interesante incluso para Venezuela, que estamos incluso en una situación mucho más complicada como es la emergencia humanitaria compleja y que sabemos que la solución no pueden ser pañitos de agua caliente tampoco, sino implementar, traer estas nuevas ideas y sobre todo ideas basadas en la experiencia, en la investigación y no simplemente en políticas públicas que vengan desde algún escritorio de algún ministerio, sino que sean soluciones basadas justamente en la evidencia, en datos, en lo que ha funcionado y en lo que puede funcionar para nosotros también. Hugo. Interesantísimo lo que plantea Mariana, mucho gusto, un placer conocerte, la verdad que, bueno, muy honrado poder acompañar a todos estos jóvenes, Víctor, estas semanas, ¿no? La verdad que bastante energizante escucharlos, ¿no? Y bueno, el nivel académico que tienen. Yo creo que hay un tema que sería interesante, Mariana, que tú nos comentaras, relacionado a cuando tú hablas de una alternativa low cost y por otro lado lo que significa público y privado, porque pareciera que en temas como la salud que estamos hablando ahora, la semana pasada o días pasados hemos hablado de educación, son temas muy sensibles y que son derechos que la gente tiene y que la gente se merece. Se merece que le den el Estado la salud y la educación. Y el problema es se merece o no se merece, sino que ¿por qué no tiene la capacidad el privado de costearse una educación de calidad y costearse, en este caso en particular que estamos hablando, una salud de calidad? Yo creo que es importante aclarar, y creo que tú lo dices implícito en tu respuesta, que las cosas cuestan dinero, y las cosas buenas cuestan un poco más. Creo que hay un paradigma ahí que hay que romper. No sé si nos puedes contar un poco cómo perciben en estas experiencias que ustedes han estudiado la gente de bajos recursos que efectivamente, pagando algo, los incentivos de los privados, vamos a decirlo así, hacen que el servicio sea de calidad. Claro, seguro. Y quería comenzar por una frase o algo que comentaste, dijiste que la gente se merece que el Estado le dé salud. Y me permito separarme de esa afirmación y por supuesto que todos nos merecemos tener acceso a un sistema de salud de calidad que pueda satisfacer nuestras necesidades en todo momento, pero no que el Estado nos los dé. Es decir, hay otras opciones por las cuales podemos satisfacer esa necesidad de atención médica, pero no precisamente prestada por el Estado, porque ya se ha demostrado que la prestación de estos servicios de educación sensibles, como tú dices, educación, salud, no son prestados de manera eficiente ni efectiva por el Estado. Más bien, todo eso, ese gasto público desbordado a esos servicios sensibles, están siendo mal aprovechados porque se gasta dinero, pero no se ven los resultados que se deberían ver. Entonces, la idea de esto es cambiar el paradigma y empezar a financiar al paciente en este caso y no financiar al hospital. Es decir, no utilizar los recursos públicos para construir, administrar hospitales, contratar personal médico, sino para utilizar ese dinero y financiar directamente al paciente. Creo que en semanas anteriores han escuchado de la opción del voucher escolar o de los cheques escolares. También se aplica esta idea al sector salud y que en esos servicios, en esas intervenciones quirúrgicas más complejas, exista ese voucher de salud que puedan hacer alianzas estratégicas con los mejores proveedores privados y que la persona con ese voucher válido específicamente para un servicio en particular, pues pueda canjearlo en ese momento. Y ahí entonces viene, bueno, cuando la persona no tiene la posibilidad de pagar esos servicios. Pero quería hablarte también de estas alternativas low cost a un poco más de detalle, ¿no? Principalmente estos han estado dirigidos a atención primaria, atención básica, lo que llamamos ambulatorios,
Y básicamente la idea es optimizar el costo de la salud, logrando el menor costo posible sin comprometer la calidad. Y entonces, hay más proveedores de este tipo, se puede alcanzar ese menor costo porque hay mucha más oferta. Innovando justamente o trayendo el menor costo posible, pero justamente por la necesidad de innovar constantemente y de ofrecer la mejor manera de ofrecer el servicio para la necesidad específica. Y por supuesto, esto reduce la carga en el sector público. En ningún momento estamos diciendo quizá como primera solución eliminar todo el sistema público, pero estamos hablando de una transición o de una evolución paulatina. Entonces, si hay si hay proveedores low cost con fines de lucro que atiendan adecuadamente esta necesidad, se aliviera la carga del sector público y pues se asegura la calidad y el acceso de personas incluso con menos recursos a estos servicios primarios. Y ya, como dije, para otros servicios, otras intervenciones de mayor complejidad, hablamos de quizás intervenciones cardiovasculares o ya pues estas más complejas, existe entonces la opción del voucher de salud, incluso en Venezuela, específicamente en Miranda, se creó recientemente, tiene poco tiempo, la red Francisco de Miranda, que hasta hace unos meses había funcionado bien, ¿no? Que son una red de ambulatorios low cost, y que cuando el paciente viene con necesidades mayores, entonces tiene la oportunidad, a través de un fondo que estipula la gobernación para eso, ir a canjear un voucher con una de las instituciones privadas aliadas y hacer esa intervención sin ningún costo para el paciente. Pero es justamente utilizar esos recursos que tiene la gobernación de la mejor manera, en vez de invertirlos y tratar de hacer malabares con todo lo que implica salud pública, tiempo de espera, falta de médicos incluso, especializados para hacer esos procedimientos. Simplemente se le financia al paciente y no al hospital. Ese cambio de paradigma que nos interesa acá promover, ¿no? Así mismo como lo hicimos con la educación, pues demostrar y poner sobre la mesa que también puede hacerse en materia de salud. Y esas alternativas low cost se han implementado con la ayuda de 3 herramientas específicas, ¿no? Una que se llama estandarización, que busca, basado en la evidencia, determinar el mejor curso de acción para el tratamiento del paciente y hacer más eficiente el proceso. La segunda herramienta es algo que se llama el task shifting, o la mejor traducción al español podría ser delegación de funciones, y es optimizar el uso o el aprovechamiento de recursos humanos escasos, como ciertamente puede ocurrir en Venezuela, y que ningún personal médico esté realizando actividades que otra persona de menor rango pueda hacer. Un ejemplo claro, un doctor no necesita tomar los vitales de un paciente, entonces se utiliza esa herramienta. Y la tercera, que es muy presente en estos contextos de pandemia, es la utilización de atención remota, de la telemedicina. Muchas investigaciones en Venezuela sobre cómo se utiliza el sistema de salud indica que no por abuso, sino simplemente por como el venezolano ha utilizado esos servicios, es que va a una emergencia sin tener una emergencia, y que en otros países esa situación nunca hubiese llegado a un ER. Entonces, justamente estos sistemas basados en la evidencia de hacer los procesos más eficientes y de atender esas cosas que pueden hacerse por teléfono o mensajes de texto, aligeran mucho los costos y la saturación de los sistemas. Nombro 3 ejemplos para que tengan referencia. En Ruanda se ha implementado esta aplicación móvil que se llama Baybil, que ofrece un sistema de triaje totalmente remoto, con prescripciones digitales por mensaje de texto que requieren ni siquiera acceso a internet. En Sudáfrica, UCare es una red low cost que ha avanzado a gran escala para atender justamente estas necesidades. Y en Kenia una que se llama Jacaranda Health, que son clínicas de salud específicamente abocados a la salud materna, y es una red mayormente dirigida por enfermeros y enfermeras. Incluso todas estas redes van a incorporar pronto sistemas de inteligencia artificial justamente para optimizar servicios y agilizar procesos.
e incorporar justamente esta necesidad de innovación para buscar mejores alternativas. Bueno, Mariana, gratamente impresionado. Yo te felicito porque nosotros no podemos seguir presos de falsos dilemas. Aquí la modernidad y el sentido común tienen que imponerse. Hay que poner al servicio del ser humano la innovación científica y tecnológica, y hay que volver también a lo que había antes. Mira, Mariana, aquí habían clínicas populares. Este régimen totalitario devastó toda esa posibilidad porque lo impidió, pero además de impedirlo, además no garantizó la seguridad mínima en las calles, que sí es deber del Estado. Habían clínicas populares, consultorios médicos en sectores populares, pero es que ahora, con la innovación científica y tecnológica, es mucho más fácil llegar al pie del barrio con una ambulancia, con unos paramédicos o a la puerta de la casa. Creo que tú nos des ejemplos de lo que se está haciendo en otros países es muy importante para entender que esto no está perdido, que no nos tenemos que resignar a un sistema de salud que no existe, que aquí todavía hay muchísimo potencial y que hay muchísimas formas de atender desde lo privado las necesidades de los privados. Yo simplemente quiero compartir con ustedes, mi hermana, médico pediatra, internista y cardiólogo pediatra, médico del Hospital de Niños, y siempre tuvo su consultorio privado en Petare, hasta que se retiró. En Petare, en Propatria, el otro extremo. Frente al metro de Propatria, en una clínica privada, y mi hermana, digamos, a unos costos absolutamente low cost, atendía niños, madres, eso existe en la capacidad potencial del venezolano, y eso es lo que hay que volver a plantear. Y yo te felicito por plantearlo, y quiero decirte que seguiremos en contacto. @Escolaro Mariana en Twitter. Estuvo con ustedes en esta parte Mariana Escolaro, abogado con laude de la UCAP, egresada solo hace 2 años, máster en Leyes y Derechos Humanos de la Northwestern University, una pensadora de las posibles soluciones para los venezolanos. Y mientras eso sea así, gracias a un Estado de Derecho que además está articulando, el profesor Canova, a todo esto, este potencial juvenil, mientras esto esté así, el país tiene salvación. Y por eso es que la canción La Rosa es tan importante, porque hay un invierno, hay una oscuridad terrible, pero debajo de ese hielo absolutamente agrio hay semilla que pronto va a florecer. Gracias, Mariana Escolaro. Nosotros vamos a ver si Argenis Barreto nos contradice leyéndonos una mala noticia, porque estas son muy buenas noticias. Y ya volvemos. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve.